Vamos a leer Efesios capítulo 5, We're going to read Ephesians 5, del versículo 21 21 al 33. to 33. Los que tengan la Biblia Those that have a Bible, y los que no escuchen atentamente. if not, to hear attentively. Dice, It says, pongamos todos atención. let us all pay attention. Amén. Dice el Señor, The Lord says, no dice un libro, it doesn't, a book, it doesn't no say it dice in el the book, hermano Ramiro, where Brother Ramiro doesn't say it. no dice una religión. Dice el Señor, Religion doesn't say it, the Lord says it. versículo 21. Verse 21. Someteos unos a otros Submitting to one another en el temor de Dios. in the fear of God. Versículo 22. 22. Las casadas Wives, estén sujetas submit a sus propios maridos, to your own husbands como al Señor. as to the Lord. Porque el marido For the husband es cabeza de la mujer, is the head of the wife, así como Cristo as also Christ es cabeza de la iglesia, is the head of the church, la cual es su cuerpo, and he is the savior of the body. y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, Therefore, just as the church is subject to Christ, así también las casadas so let the wives estén a sus maridos en todo. be to their own husbands in everything. Versículo 25. 25. Maridos, Husbands, amad a vuestras mujeres, love your wives, así como Cristo amó a la iglesia just as Christ also loved the church y se entregó a sí mismo por ella, and gave himself for her, para santificarla, that he may sanctify her habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, and cleanse her with the washing of water by the word, a fin de presentársela a sí mismo that he might present her una iglesia gloriosa, to himself as a glorious church, que no tuviese mancha ni arruga, not having spot or wrinkle ni cosa semejante, or any such thing, sino que fuese santa y sin mancha. but that she should be holy and without blemish. Así también los maridos So husbands deben amar a sus mujeres ought to love their own wives como a sus mismos cuerpos. as their own bodies. El que ama a su mujer, He who loves his wife a sí mismo se ama, loves himself. porque nadie aborreció jamás a su propia carne, For no one ever hated his own flesh, sino que la sustenta y la cuida, but nourishes and como también cherishes it, Cristo a la iglesia, just as the Lord does the church. porque somos miembros For we are members de su cuerpo, of his body, de su carne of his flesh, y de sus huesos. and of his bones. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, For this reason a man shall leave his father and mother, y se unirá a su mujer, and be joined to his wife, y los dos serán una sola carne. and the two shall become one flesh. Grande es este misterio, This is a great mystery, mas yo digo esto but I speak respecto de Cristo y de la iglesia. concerning Christ and the church. Por lo demás, Nevertheless, cada uno de vosotros let each one of you, ame también a su mujer in particular, como a sí mismo, so love his own wife as himself, y la mujer and let the wife respete a su marido. see that she respects her husband. Tal vez la mayoría de nosotros conocemos estos versículos de memoria, Maybe the majority of us, we know these verses by memory, pero no es suficiente but it is not enough conocerlos de memoria, to know them by memory. porque aquí la palabra de Dios dice Because here the word of God tells us que este es un misterio grande. that this is a great mystery. Misterio significa algo que no podemos entender Mystery means something we cannot understand con nuestra capacidad intelectual, with our own intellectual capacities con nuestro razonamiento, or reasoning con la ciencia, or with the science, por medio de las computadoras. through computers. Misterio es algo Mystery is something que tiene que ser revelado sobrenaturalmente that has to be revealed supernaturally a la iglesia, to the church, a nosotros, to us,
que solo Dios that only God puede dar a conocer can be known para los que Él quiere dar a for conocer. those that He wants them to be known. Así que si tú quieres, If you want today, si tú quieres hoy if you want today recibir esa revelación, to receive that revelation, esa revelación de ese grande misterio, no es cualquier misterio, the revelation of that great mystery is not just any mystery. es necesario It is necessary que tú te dispongas, that you dispose yourself, que tú te humilles, that you humble yourself, que tú lo quieras, that you want it, que tú vengas al Señor ahora that you come to the Lord right now y le digas, Señor, and tell Him, Lord, me humillo, I humble myself. Señor, Lord. todo argumento, me quito todo argumento, I take away all argument, todo lo que no es tuyo, everything that is not yours, todo lo que es mío, everything that is mine. lo desecho. I reject it. Señor, Lord, no quiero pensar en mi lógica, I don't want to think in my own logic. solo quiero que tú me hables, I only want you to speak que to me, tú me reveles. for you to reveal to me. No quiero que mis emociones I don't want that my own emotions afecten affect lo que tú me quieras dejar ver. what you want me to see. Tenemos que verdaderamente We need to truly humillarnos, humble ourselves, disponernos dispose ourselves delante de Dios before God, para que Dios pueda de verdad so that God can abrirte ese entendimiento, truly open up that understanding, dejarte entrar a esos lugares celestiales allow you to enter into the celestial places, y puedas recibir ese misterio. so that you can receive that mystery. Si nos humillamos, If we humble ourselves, Dios va a poder darnos ese disfrute, God can give us that enjoyment, porque vamos a entrar a una dimensión because we're going to enter into a dimension, sobrenatural, a supernatural a un dimension, lugar celestial. a celestial place. Y en ese lugar celestial And in that celestial place, vamos a escuchar realmente ese misterio. we're going to truly hear that mystery. Algunos de ustedes Some of you, van a verlo más, you're going to see it more. otros van a verlo menos, Others are going to see it less. otros no lo van a ver, Others are not going to otros see it. simplemente van a estar aquí Others are simply going to be here, sentados seated, 1 o 2 horas 1 or 2 hours sin recibir nada, without receiving anything, sin experimentar nada, without experiencing sin anything, ser impactados de parte de Dios. or being impacted by God. Eso depende de ti, That depends on you. depende de si tú realmente lo It quieres, depends if you truly want Him, si tú realmente tienes ese deseo, ese anhelo. if you truly have that desire. Porque yo les quiero decir Because I want to tell you que aquí hay un misterio that grande, here there's a great porque mystery, Dios lo dice because God says it, y es algo tremendo, and it's something tremendous. no es cualquier cosa. It's not just anything. Y dice la palabra And the Word of God says que este misterio that this mystery, tiene que ver con Cristo y la it iglesia. has to speak concerning to Christ and the church. Y el misterio de Cristo y la iglesia And the mystery of Christ and the church tiene que ver has to deal con el misterio del matrimonio with the mystery of the del marriage, matrimonio humano. the human marriage. Por lo tanto, So therefore, el matrimonio humano the human marriage no es cualquier cosa. is not just anything. No es simplemente algo, sí, bueno o malo. It's not simply just something good or bad. El matrimonio Marriage fue un diseño divino was a divine design que tiene que ver con un propósito para la eternidad. that has to do with an eternal purpose. Hablar del matrimonio To speak of marriage no es hablar de algo que podemos nosotros opinar. is not to speak of something that we can give opinions La on. mayoría de la gente da sus opiniones acerca del matrimonio. The majority of the people, they give their own opinions towards marriage. Hay personas que dicen, yo estoy de acuerdo con el matrimonio. There are people that say that I agree with marriage, Muchos dicen, yo no estoy de acuerdo. and others say I'm not in agreement with marriage. A mí me gusta I like it, o a mí no me gusta. or I don't like it, O me parece o no me or parece. it appears to me or it Me doesn't, parece bueno o me or it parece appears malo. good or bad. Pero todas esas opiniones But all those opinions, son tinieblas. they're darkness, Porque el mundo no puede ver este the misterio. world cannot see this mystery. El mundo no puede penetrar a estos lugares celestiales. The world cannot penetrate in the celestial places. El mundo no puede ver estas revelaciones. The world cannot see these revelations. Es un misterio, pero Dios dice grande. This is a mystery, but God says it is great. Porque hablar del matrimonio Because to speak of a marriage es tocar las fibras is to touch the fibers, profundas profound, del misterio of the mystery del plan eterno. of the eternal plan Dios. of God. Es tocar a Dios mismo. It is to touch God Es Himself. tocar el corazón de Dios. It is to touch the heart Así of que God. hablar mal del matrimonio So to speak wrong of a marriage, es hablar tinieblas. it's to speak darkness. Como dijo Jesús, As Jesus said, la gente no sabe lo que dice people do not know what they say porque no han visto. because they have not seen. Pero oramos But we pray hoy today que
todos podamos verlo, that we can all see it. podamos ver este gran We can misterio, see this great mystery. para que nuestra visión cambie so radicalmente. that our vision can change Cualquiera radically. que sea nuestro criterio, Whichever our criteria could be, sea puesto por basura it can be put as trash para poder ganar las verdaderas riquezas. to be able to gain the true riches. Hablar de la relación entre una mujer y un marido, To speak of a relationship between a man and a woman, hablar del matrimonio, to speak of a marriage, es una proyección it is a projection de Cristo en la iglesia. to Christ and the church. Cuando teníamos un proyector aquí When we had a projector here que proyectaba a la pantalla las escrituras, that projected on the screen the scriptures, ese proyector nos dejaba ver las cosas ahí, proyectaba algo. the projector allowed us to see things. It projected something. Cuando miramos When we see el matrimonio tuyo your marriage o mío or my o de marriage cualquier hijo de Dios, or whichever a son of God, debemos de estar mirando como esa proyección. we should see the projection. Tu matrimonio Your marriage proyecta a la iglesia. projects the church. Así que la iglesia So therefore the church, es una consecuencia it is a consequence del matrimonio. of the marriage. Así que el matrimonio no es cualquier cosa. So the marriage is not just anything. Si lo que Cristo más ama es su iglesia, If what Christ mostly loves is his si church, Cristo dio su vida por su iglesia, if Christ gave his life for his church, y Dios nos dice and God tells us que tu matrimonio es una proyección misma de la iglesia, that your marriage is it's a projection itself of the entonces church, tu matrimonio so then your marriage es fundamental is a fundamental para el propósito de Dios. for the purpose of God. Porque si tú no puedes ver en tu matrimonio Because if you cannot see in your own el marriage diseño de Dios, the design of God, si tú no puedes vivir if you cannot live en el matrimonio el diseño de Dios, in the marriage and the design of God, hermano, no has visto nada. brothers, you have not seen No anything. importa cuánta doctrina conozcas, It doesn't matter what doctrine you no know. importa cuántas escrituras te sepas de memoria, It doesn't matter how many scriptures you can know by memory. no sabes nada. You don't know anything. No has visto nada. You haven't seen No has anything. visto el reino de Dios, You haven't seen the kingdom of no has visto God, el propósito de Dios. nor have you seen the purpose of God. Por eso debemos de comenzar That's why we should start por decir que el matrimonio fue diseñado por Dios. that marriage was designed by God. Es un diseño de Dios. It is a design by God. No es una institución humana. It's not a human institute. Es un diseño divino. It's a divine design. Por lo tanto, fue creado por Dios. Therefore, it was created by God. Ahora, ¿qué es lo que se ha convertido el matrimonio? Now, what is it that has converted to marriage? Cuando Dios diseña el matrimonio, When God designs a marriage, Dios no estaba pensando He wasn't thinking en personas pecadoras y caídas, in people that were sinners or fallen, personas en la carne. people that are in the flesh. Cuando Dios diseña el matrimonio, When God designs marriage, Dios estaba pensando He was thinking en personas in people que expresan that express la imagen de Dios. the image of God. Porque el matrimonio Because the marriage, es una imagen de Dios it mismo. is an image of God Himself. Por lo tanto, el matrimonio fue diseñado Therefore, marriage was designed no para personas carnales, not for carnal people, para personas que viven sin Cristo y en tinieblas, for people that live without Christ or in darkness, sino que el matrimonio fue un diseño but marriage was a design para personas de Dios, for people of God, personas que tienen la vida y la naturaleza de Dios. people that have the life and nature of God. Por lo tanto, So therefore, pretender to pretend que el matrimonio funcione that the marriage may function a través de personas carnales through people that are in the es flesh imposible. is impossible. Y por esa razón, And for that reason, el matrimonio en el mundo the marriage in the world es una institución fracasada. is an institute that it has failed. En los tiempos que estamos viviendo, In the times that we are living en in, este país, por ejemplo, in this country, for example, el 50% de las personas que se casan, 50% of the people that get married, cada 2 personas que se casan, every 2 people that get married, al menos una se divorcia. at least one gets divorced. O sea que es una institución llamada al fracaso. So therefore, it's an institution that is called failing. Cada año Each year, hay 1.5 millones de niños there's 1.5 million que kids están siendo afectados por los divorcios. that are being affected by divorce. Cada vez Each time, la gente cree menos en el matrimonio. people believe less in marriage. ¿Por qué estamos viviendo eso? Why are we living that? Hace 200 años, 300 años, 200-300 years ago, hacia atrás, back then, desde el principio de la humanidad, from the beginning of humanity, el matrimonio a marriage, era una institución humana it was a human institute
que permanecía. that remained. ¿Por qué permanecía? Why did it remain? Porque el matrimonio se había convertido en una obligación Because marriage has converted into an obligation, social a social y obligation, religiosa. and religious. Las religiones tenían mucha influencia en el matrimonio Religions had a lot of influence in marriages y la sociedad también. and society as well. Por ejemplo, durante miles de años, For example, throughout millions of years, un divorcio a divorce era un escándalo. was a scandal. Una mujer que se divorciaba A woman that got divorced era una mujer que era rechazada por la sociedad. was a woman that was rejected by society. La gente la miraba como con desprecio People would look at her as disgrace. y ninguna mujer quería sentirse rechazada, And no woman wanted to feel rejected, despreciada. not appreciated. Por lo tanto, So therefore, las mujeres que hacían durante miles de años what did the women do throughout those thousands of years? sabían que una vez se casaban They knew that once they got married, tenían que aguantarse, they had to put up with them. tenían que aguantarse hasta el final, They had to put up with them until the end. aunque fuera el martirio más grande de su vida, Even if it was the greatest hammer in the world, aunque fuera el desastre más grande que or tuvieran the que vivir. greatest disaster that they had, No tenían otra opción they didn't have any other option pero permanecer fieles a su but to matrimonio. remain faithful to their marriages. Ahí en su casa, They were in their homes con su esposo y sus with hijos. their husband and children, Y no hay opción. and there wasn't an option. Por lo tanto, el matrimonio permanecía. Therefore, marriage remained. La gente no se divorciaba. Era muy raro un Didn't divorcio. get divorced. It was very rare. Era un Divorce. gran castigo religioso y social. It was a great punishment, Por lo religious and tanto, social. era muy extraño que alguien se divorciara. So it was very strange for someone to get divorced. Entonces, el matrimonio se mantenía So marriage, it withheld por esa razón. by that reason. Pero nunca funcionó bien. But it never functioned right. Siempre fue un fracaso. It was always a failure. Siempre fue una tragedia. It was always a tragedy. Siempre fue algo horrible. Something horrible. Pero se mantuvo. But it maintained itself. Después de miles de años, After thousands of years, por allá en 1970, en Francia, in 1970, 1970, surgieron unos grupos some groups happened de mujeres valientes of courageous women, que, bueno, ya venían desde la revolución industrial, and they came from the Industrial Revolution. gestándose varias cosas, They were protesting various things. pero en 1970, But in 1970, grupos de mujeres se comenzaron a organizar groups of women, they started to organize themselves para empezar a reclamar, to start to protest. y digo muy And I valientes, say and I say that porque they were estas very mujeres se courageous, arriesgaron, because these women se arriesgaron risk their lives a ser rechazadas, to be rejected, a ser to be juzgadas, judged, a ser condenadas. or condemned. Pero estas mujeres valientes, digamos, These courageous women, let's say, comenzaron a reclamar cosas, comenzaron a reclamar They- derechos. they started to protest rights. Por ejemplo, comenzaron a hablar del derecho a la planificación familiar, For example, they started to protest about the right of plant parenting. que la mujer podía tener el derecho a decidir cuántos hijos y cuándo y cuántos tener. That the woman had the right to say how many children they would want to have and No when. tener los hijos que el esposo quiera tener, Not to have the children that the husband wanted to have, sino que ellas tuvieran ese derecho but that they had the right de decir no quiero tener hijos todavía, to say, I don't want to have children yet, quiero I esperar, want to wait, o no quiero tener, or I don't want to o have, quiero tener nomás uno, or I just want to have one, o quiero tener nomás dos. or just two. Entonces empezó a surgir ese reclamo de las mujeres. So that claim started to happen. También comenzó a surgir el derecho a decir, debemos tener la opción, And also the right started to say that we should have the option, si es necesario, de poder abortar, if it's necessary, to be able to abort, para que los hijos no nos esclavicen, so that children don't enslave us, para que los maridos no nos esclavicen con los so hijos, the husbands don't enslave us with our children, y para que podamos también tener nuestras libertades, and so that we can also have our freedom, para que podamos también trabajar y surgir como los hombres, and so that we can also work and behave like para que men, podamos estudiar y también sobresalir, and we can study and also go ahead in life. porque los hijos Because children, son una restricción, there are restrictions, una a limitación limitation, para que la mujer pueda vivir de esa forma, so that the woman can live in that way, pueda vivir como el hombre, so they can live like a man, tener los mismos derechos. have the same rights. Entonces comenzó a levantarse todo esto. So all this started to lift up, Y todos estos movimientos and all these movements resultaron en lo que hoy llamamos la liberación femenina. resulted in what we call today the feminine liberation. La mujer se liberó, The woman liberated la mujer themselves. se levantó. They lifted up.
Y fue tan fuerte And it was so strong. que el mundo no pudo oponerse a eso. The world could not oppose of that. Por el contrario, cada día empezó a coger más fuerza. In contrary, each day started to have more Y hoy strength. en día tiene un poder tremendo. And today they have very powerful. Ese surgimiento, That happening, ese levantamiento de la mujer that lifting up of the woman ha transformado la vida, ha transformado la tierra, ha transformado el mundo, has transformed the life, the earth, the world. ha transformado las It sociedades. has transformed the society. El mundo que vivimos hoy The world that we live today, es un producto it is a product de ese movimiento. of that movement. Ahora por eso las mujeres, That's why the women, las niñas, las jovencitas, the young women, ya no están pensando, they're not thinking anymore, me voy a casar, y voy a tener una familia, y voy a criar unos hijos, I'm gonna get married, I'm gonna have a family, voy a I'm gonna raise cocinar, kids, I'm gonna cook, y voy a atender a mi esposo, and I'm gonna attend my y husband, voy a cuidar a mis I'm hijos. gonna take care of my No, children. ahora están pensando, Now they're thinking, voy a estudiar, I'm gonna study, voy a I'm prepararme, gonna prepare voy a ir a la myself, I'm universidad, gonna go to the university, voy a ser I'm gonna be profesional, professional, voy a salir I'm adelante, gonna go continue forward. no voy a depender de nadie, I'm not going to depend on y me voy anybody. a casar And I'm going to get married cuando yo quiera, más grande, when I want, cuando el matrimonio no estorbe mis metas, when the marriage does not block my goals. y después cuando sí me caso, And then if I get married, y hoy en día muchas ya ni siquiera quieren casarse, and today many don't even want to get married, si me caso, if I get married, entonces no voy a tener hijos then I'm not going to have children porque voy a vivir mi vida y disfrutarla. because I'm going to live my life and I'm going O a to lo enjoy mejor it. digan, voy a tener uno nomás Or maybe I'm just going to say I'm going to have one only, y no más. and that's it. Y gobiernan sus And they vidas govern their own lives porque la mujer se liberó because women liberated themselves y tomó autoridad and took authority y se independizó and became plenamente independent completely de la sociedad, of society, de la cultura, of culture, del varón, of the man, del sistema y de of the todo. system and everything, Y obviamente de Dios. and obviously of God. Entonces, ese es el mundo que estamos So viviendo. that is the world that we're living in. Y ese es el mundo bueno que hoy estamos And viviendo. that is the good world that Y, we're living in y ese es today. el mundo que le estamos enseñando a nuestros hijos. And that is the world that we are teaching our children. Tienes que estudiar, You have to study, tienes que you have prepararte, to prepare tienes yourself, que ser you profesional, have to be professional, tienes que you sobresalir, have to go along with your no- life tienes que ganar tu propia plata, and be successful. no debes depender de ningún You hombre. should not depend on any man. Tú eres, en otras palabras, estamos diciendo a las mujeres, tú eres igual que un hombre, In other o words, mejor. the women were saying that you are the same as a man or better. Y no nos parece malo, And it doesn't appear wrong. nos parece bueno, It appears good. porque ya nacimos en este siglo, Because we are born in the century, nacimos en este sistema, in the system. nos fuimos educados en este We sistema. were educated in this system. Hemos sido impregnados de We de are- este sistema diabólico, We were impregnated with this diabolic system, en un sistema donde la bestia ha tomado poder, in a system where the beast has taken power, donde se acerca a los últimos tiempos, where the end of times are near. porque ahora sí que estamos patas arriba, Because now we are with our legs up. ahora sí que estamos en la olla, Now we are in the ahora sí gutter. que el mundo está al borde del abismo, And the world is in the border del abismo. of that. ¿Qué espera para las generaciones que vienen? What does the generations hope for that are ¿Qué, coming? qué tienen los niños hoy en sus mentes? What do the children have today in their minds? Lo que tienen What they have es un desastre. is a disaster. No podemos esperar nada más We cannot wait on anything else que un fracaso rotundo than a y failure radical de la humanidad. and radical of humanity. Pero todo está escrito. But everything is written. Por eso el Señor viene pronto, That's why the Lord is coming porque soon. ya esto ya llegó a su fin. Because this has become its end. Ya estamos en las últimas. We are in the end. Ya esto no tiene forma, no tiene solución por This ningún lado. has no solution in any way. ¿Por qué entonces Why then? el enemigo, The enemy, el sistema, the system, la bestia, the beast, Satanás, Satan, ha enfilado todas sus fuerzas, has tried with all his strength, todo su poder with all his power, para destruir to destroy radicalmente radically la poca apariencia the little appearance que había that was del matrimonio. in the marriage. Porque Satanás sabe Because Satan knows que destruyendo el matrimonio that destroying the marriage, lo ganó todo. he gained everything. Porque el matrimonio Because marriage es is la columna the column, vertebral
the vertical column del diseño eterno de Dios. of the eternal design of ¿Tú God. sabes lo que es la columna vertebral de tu cuerpo? Do you know what the spine is of your body? Si tú no tienes la columna vertebral, If you don't have the spine, tú te partes. you're going to break. No puedes ser una persona. You can't be a person. Si tú quitas el matrimonio If you take away the marriage dentro del diseño de Dios, inside the design of God, la humanidad se parte. the humanity is broken. El propósito eterno de Dios se disolvió. The eternal purpose of God is disordered, Ya no is hay. absorbed. Y por eso Jesús tiene que venir. And that's why Jesus has to come. Por eso hoy That's why today, Dios quiere, God wants, escucha esto, hear this, rescatar. to rescue. Porque esta palabra Because this word, es dura para la it iglesia. is hard for the church. ¿Sabes por qué es dura para la Do you iglesia? know why it's hard for the church? Porque la iglesia tiene un pie en el Señor Because the church has a foot in the Lord y otro pie en el mundo. and another foot in the world. Porque los creyentes Because the believers, no queremos humillarnos because verdaderamente. we do not want to humble ourselves truly. No queremos aceptar. We do not want to accept. Queremos We resistirnos want to resist ourselves a ciertas cosas. to certain things. Y básicamente And basically, la mayor resistencia the major resistance está en este misterio. is in this mystery. Vamos a ver We're going to see qué es lo que dice estos versículos que leímos what empezando. these verses read that we read. Volvamos al 21. We're Mira gonna- cómo comienza la palabra. Pon atención. we're going to read 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Submitting to one another in the fear of God. ¿Qué nos dice Dios? What does God tell us? Sometámonos Submitting unos a otros To one en another. el temor de Dios. in the fear of God. O sea, la sumisión, The submission, la obediencia unos a otros, the obedience to one another, debemos hacerlo con temor y reverencia. we should do it with fear and reverence. No es algo si yo quiero. It's not something if I want. Fíjate cómo Dios nos dice con temor. De las poquitas, en el Nuevo Testamento In the New Testament, hay muy pocas cosas que Dios nos dice con temor. there's very little things that God tells us with fear. La mayoría de las veces nos habla, dice con amor, Majority of the times it speaks to us with en love, amor, in love, misericordia. mercy. Pero para esto Dios dice con temor, But for this, God says with fear, para que nos demos cuenta so that we can realize lo importante que es esto para Dios. how important this is for God. No es un juego, It is not a game. es algo importantísimo. It is something very important. Y luego de decirnos eso, And then after telling us this, en el versículo siguiente dice, in the following verse it says, las casadas wives, estén sujetas a sus propios maridos. submit to your own husbands. Dice, coma, It says, comma, como al Señor. as to the Lord. Notemos lo siguiente. Let us notice the following. ¿Por qué Dios Why does God, no dice, doesn't say, después de decir que nos sometamos unos a otros after saying for us to submit to one another con temor de Dios? with fear of God, ¿Por qué Dios no dijo why did God not say los casados, those that are married, los varones, the men, estén sujetos a sus be esposas? submitting to your wives? ¿Por qué no lo dijo así? Why did he not say it that way? Uno diría, pero entonces Dios no es justo. But you would say then God is not fair. O alguien diría, las feministas dirían, Dios es machista. Or the feminists would say God is macho, ¿Cierto? right? ¿Nosotros creemos que Dios es machista? Do we believe God is macho? ¿Creemos que Dios se equivoca? ¿Dios es injusto? Do we believe that he is not just? Bueno, si somos hijos de Dios If we are children of God y amamos a Dios y creemos en Dios, and we love God and we believe lo in primero que God, tenemos que saber es que Dios es justo the first thing that we have to know is that God is just y que Dios no es machista. and that he's not a macho. Dios es Dios He is God. y todo es perfecto. Everything's Y perfect. todo lo ha hecho And he's done everything perfecto. perfect. Entonces, Dios dice, So God says, y subrayo esto, and I highlight this, ¿por qué comienza a hablarle a las mujeres? why does he start to speak of the woman? ¿Por qué no le habla a los varones? Why does he not speak to the men? Le habla, pero después. He speaks, but after. Pero primero empieza con las mujeres. But first he starts with the woman. ¿Por qué será eso? Why? ¿Qué fue lo que pasó cuando Dios creó a Adán y Eva? What happened when God created Adam and Eve? Los puso en el huerto. He put them in the garden.
¿Quién fue la parte más débil Who was the part that was the most weakest? y la que fue más fácilmente engañada? And the one that was the most deceived? ¿El varón? The man? No, No. la mujer. The woman. Eva. Eva fue Eve. ¿Por qué la serpiente vino a la mujer y no al hombre? Why does the serpent come to the woman, not the man? Porque la serpiente, dice la Biblia, es astuta. Because the serpent is deceitful. Y la serpiente sabe que la mujer era una presa más fácil para engañar And the serpent knew that the woman was easier to y deceive más débil. and more weaker. Entonces, como dice el cuento, la cuerda se rompe por el lado más delgado. As it says that the string is ripped by the thinner side. Y la mujer es mucho más fácil que el varón. And the woman is easier than the man. Entonces, como es así, And so it says it's like that. ¿y por qué es así? And why is it like that? Dios lo hizo así. Because God did it that way. Porque cuando Dios creó al hombre, Because when God created a man, no creó a la mujer igual que al hombre. He didn't create ¿O the sí? woman the same as a man, or did He? Dios no hizo al varón He didn't make the man con el polvo de la tierra with the y a la mujer con el polvo de la tierra. dust of the land and the woman as Al mismo well tiempo. at the same time. ¿No fue así? It wasn't that way. Dios hizo el varón He made the man, y después de que formó al varón, and after He formed the man, creó a la mujer como how did He create the woman? sacándola al varón. Taking her out of the man. Salió el varón, She got out of the man, ¿cierto? right? No fue igual. It wasn't the Entonces, same. desde la creación misma, From creation itself, Dios no hizo a la mujer igual que el varón. He didn't make the woman the same as a man. Entonces, la mujer que tenga en su mente So the woman that has in their minds esa fortaleza que dice, that stronghold that says las mujeres somos iguales que los hombres. women are the same as men. Es una fortaleza It is a stronghold puesta en las mentes de las mujeres, put on the minds of the women. subrayadas con rojo, con tinta roja, Is highlighted with red ink, llena de veneno, full serpentina. of serpent poison. Es la misma It serpiente is the same serpent sembrada, enraizada en la mente de la mujer. seated and rooted in the minds of the woman. Es una mentira, una fortaleza que hay que derribar en el nombre de It is a Jesús. stronghold that we have to bring down in the name of Jesus. La mujer no es igual que el varón y el varón igual que la mujer. The woman is not the same as men, and the men not the same as women. Primera verdad. First truth. Eso significa que el varón es más importante que la mujer, es mejor que la mujer. Does that mean that the man is more important than the woman? No, No. ni es superior a la mujer tampoco. Nor is he superior to women as well. Pero eso no significa But that does not mean que no son iguales. that they're not that Ni they're the fueron same. creados iguales, Nor were they created the ni same. cumplen el propósito de Dios igual, Nor do they fulfill the purpose of God the same way. sino que Dios lo hizo de una manera complementaria, But God made it in a way that complements itself bajo un diseño divino. under a divine design. Entonces la mujer So therefore the woman es más débil, is weaker, es más fácil de engañar, is easier to deceive, y por eso Dios le comienza hablando a la mujer. and that's why God starts to speak to the woman. Si vamos al capítulo 6, If we go to the chapter 6, después de hablar a la mujer y al varón, after speaking to the woman and the man, Dios le habla a los hijos. God speaks to the children. Hijos, Children, obedecer en el Señor a vuestros padres. obey your parents in the Lord. ¿Por qué Dios le habla a los hijos y no le habla a los padres? Why does God speak to the children and not the parents? ¿Por qué Dios no le dice a los padres, padres, Why does not God say to the parents, parents, obedezcan a sus hijos? obey your children? Y después de hablarle a los hijos, And after speaking to the children, en el versículo 5 dice, siervos, and in verse 5 it says, bondservants, obedezcan a sus jefes. be obedient to those who are your masters. Entonces fíjate, Dios le habla primero de la sumisión, God speaks first to the submission, siempre a las partes más débiles. always to the weaker parts. Primero a la mujer, First to the woman, luego a los hijos, then to the children, luego then a los jefes. to the masters. ¿Dios es sabio o no es sabio? God is wise or not? ¿Cuántos creen que Dios es sabio? How many believe that God is Las wise? hermanas creen que Dios es sabio. Do the sisters think that God is wise? Algunas se ríen nomás, pero yo Some creo que laugh sí creen. only, but I believe they do. Dios sabe por qué hace las cosas. God knows why He does things. ¿Por qué Dios hace eso? Why does God do that? Porque Dios sabe. Because God knows. Lo que pasa es que las mujeres no leyeron el versículo 21. The problem is that the woman did not read verse 21, ¿O sí lo leyeron? or they did read it. El versículo anterior a ese. The ¿Sí lo verse, leyeron?
21. Did they ¿Qué read dice el it? versículo anterior? What does the prior verse say? Que nos sometamos unos a los otros, That we should submit to one another, ¿cierto? right? O sea, que implícitamente Wisely. Dios está diciéndonos a todos, God is telling all of nos us, está diciendo a los He's hombres, telling us men que nosotros también nos tenemos que someter, that ¿o we no? also have to submit ourselves, right? ¿O no? Or not? O sea, no es solamente a la mujer. Not only to the woman, Dios está diciendo al hombre y a la mujer, los dos tienen que someterse. and God is saying to the man and woman, both of you have to submit yourselves. Pero entonces dice, But then it says, pero vamos a hablar específicamente, empecemos por hablar la parte más débil, but we're going to speak specifically in the part that is the most que weakest, es la mujer. that is the woman. Por esa razón, For that reason, porque Dios sabe because God knows que los hombres that men somos más obedientes que las mujeres. ¿Cuántos saben que los hombres son más obedientes que las we're mujeres? more obedient than the woman. How many of you know that we're more obedient than the woman? Las mujeres se quejan, pero no se dan cuenta que nosotros los hombres somos más sumisos que ellas. Women, they don't realize that the men are more submissive than them. ¿Y sabes por qué somos más And obedientes? do you know why we're more obedient? Porque tenemos un poquito de inteligencia. Because we have, Porque un hombre que no sea obediente a su esposa hace un matrimonio miserable, ¿o no? because we have a little bit of intelligence. Un hombre que la esposa le diga cosas y no las haga, A man that the woman says something to him and he doesn't do it. que la mujer opine cosas y no la tenga en cuenta, That the woman says opinions and they don't even listen to her. ¿qué va a pasar con la vida de ese hombre? What's going to happen to the life of that man? Pobrecito, Poor man. pobre hombre, Poor man. ¿cierto? Right? Entonces por eso cuando llego a la casa cansado That's why when I get home y mi tired, esposa me dice, mira, sácame la basura. tells me, take out the trash. Yo, claro, con mucho And I say, gusto, mi of amor. course, with love. Yo no quiero problemas, ¿cierto? Entonces mejor lo obedezco. I don't want problems, so I just will obey. Los hombres Men, somos más obedientes, we're more obedient. aunque cueste trabajo. Bueno, esto es en general, ¿no? This is Puede ser que general. haya casos It could be diferentes, excepciones a la regla. cases. Pero como regla, los But- varones somos más As obedientes, a rule, the men are more obedient, ¿cierto? right? Entonces, pero no solamente los varones somos más obedientes, por más fácil obedecemos. Not only are the men easier to Los obey, hombres somos más humildes en eso que las mujeres, but we're more humble in that than the woman. aunque Than the cueste woman. trabajo. Even though it costs us, Pero la obediencia es humildad. but obedience is humble. Y si los hombres somos más obedientes, porque somos más humildes que ellas. If the men are more obedient, because we're more humble than Por them. eso Dios le habla a las casas, a las mujeres primero. That's what the God speaks to Porque the woman Dios sabe first. la mujer es lo que tiene, Because God knows what the woman cómo le has cuesta. and how much it costs them. Nosotros nos cuesta, no es obedezcamos y ya. We just say we're going to obey and that's it. Salimos del problema. We get out of the problem. Pero también porque Dios le dice al hombre, Because God says to the man, fíjate lo que Dios le habla al hombre. notice what the Lord speaks to the man. Dios no exhorta al hombre a que obedezca a su mujer, God does not exhort the man to obey the woman, como si le dice a la mujer que obedezca a su marido. as he does says to the woman to obey his husband. Pero her Dios husband. le dice al hombre, But God says to the man, ame a su mujer. love your wife. Entonces yo pregunto, So then I ask, ¿será que es posible que un hombre ame a su esposa is it possible for a man to love his wife y no le obedezca? and not obey her? No puede ser posible. It cannot be possible. Si de verdad un hombre ama a su esposa, If truly a man loves his wife, se somete. he submits himself. Porque parte de ese amor Because part of that love es que nos embobamos. is for us to Y entonces por ahí dice el cuento, nos manejan con este dedito. they manage us with this finger. Somos marioneticas de las mujeres. We allow ourselves to En el mundo dicen chorrean la baba. be in the world it says that they just Y entonces hacemos todo lo que ellas nos really digan. not good sayings in English Hasta cierto punto, to ¿no? a certain point, right? Por eso Dios no le dice al hombre, That's why God doesn't say to the man, varones, men, sométanse a sus mujeres. submit yourselves to the woman. Porque la obligación de nosotros, Because varones, our obligation as men es amarlas. is to love them. La obligación de la mujer The obligation of the woman es someterse. is to submit themselves. La norma And the norm que Dios that God nos da gives us es una norma muy elevada is a very elevated norm. y
muy importante and a very los ojos de Dios. important to the eyes of God. Al punto To the point que debemos hacerlo con temor a Dios. that we should do it with fear to God, Porque with God. hoy en día la gente se queja de los matrimonios. Because today people complain in their marriages, Y tal vez haya mucha gente que diga es que no hay matrimonio perfecto. and many people can say it's just not a Eso no perfect existe. marriage. That does not exist. Pero yo te digo que es mentira. But I tell you, it is a lie. Hay matrimonios perfectos. There are perfect marriages. Los debe haber. There should be. Los tiene que haber. It has to be. Porque si no hay matrimonios Because if perfectos, there's not perfect quiere marriages, decir que no hay hombres y mujeres de Dios. that means that there's not men and women of God. Porque si Dios diseñó el matrimonio Because if God designed marriage para el hombre y la mujer de for Dios, the men and women of God, y Dios nos dio las pautas, and God gave us nos dijo los secretos. He gave us the secrets. Mira, Look, para que el matrimonio sea perfecto, for the marriage to be perfect, deben cumplirse 3 o 4 cositas, no más. 3 or 4 things should be fulfilled. That's it. No, sino poquitas cosas. It's just nothing but little things. En realidad, en el diseño de Dios, Dios no nos la puso tan difícil. In reality, in the design of God, He didn't put it so hard, Pero nosotros lo hacemos difícil. but we make it hard. O sea, primera regla de oro. First rule of gold. No digamos de oro, regla divina. Let's not say gold, let's say divine. ¿Tu mujer quieres un matrimonio perfecto? Do you, woman, want a perfect marriage? ¿Quieres tener un matrimonio perfecto? Do you want a perfect marriage? Un matrimonio divino, excelente en los ojos de Dios y del mundo A y de tus divine hijos. marriage in front of God and your children? Tienes que comenzar por cumplir ese primer requisito. You have to start by fulfilling the first requirement. Sométete en todo a tu marido. Submit yourself in everything to your husband. Primera regla divina. First divine rule. No es tan difícil. It's not that difficult. Tú, varón, You men, ama a tu mujer love your wife y entrégate a ella. and give yourself to her. Da todo por ella. Give everything for her. Así como Cristo se dio su vida por la iglesia. Just as Christ gave His life for His church. Si esos dos requisitos If those 2 requirements se cumplen, are fulfilled, estamos hablando de un matrimonio perfecto, we are speaking of a perfect marriage, de un matrimonio feliz, of a happy de marriage, un matrimonio glorioso, of a glorious de marriage. un matrimonio que no hay palabras humanas para escribirlo. That there are not human words to describe Un it. matrimonio que tipifica A marriage that typifies la plenitud de Dios en la eternidad. the plenitude of God in eternity. Porque recordemos que el propósito de Dios en la eternidad Because let us remember that the purpose of God in eternity, es el matrimonio. it is the marriage. Cristo con su iglesia. Christ with His church. Y nosotros hemos sido llamados And a esas we bodas. have been called to those weddings. Pero ¿cómo aspiramos a ser la novia? But how can we inspire to be the bride? Mujeres, Woman, ¿tú aspiras a ser la novia de Cristo? do you inspire to be the bride of Christ? Yo te voy a decir una cosa. I'm going to tell you something. Te lo digo con mucho temor de I'm going Dios. to tell you with a lot of fear of God. Si tú no te sometes en todo a tu esposo ahora If you don't submit yourself in everything to your husband now, y lo haces con amor, and you do it with love, como para el Señor, as to the Lord, no sueñes con estar en las bodas. don't dream to be. No vas a calificar, You're estás not descalificado. You're not going to qualify. You're going to be disqualified. Ni lo pienses, Don't even think about it. estás por fuera. You're outside of it. Y tú, varón, And you, man, si tú no amas a tu esposa if you don't love your wife y das tu vida por ella, and you give your life for her, ni sueñes don't even dream con estar en las bodas del Cordero. with being in the weddings of the Lamb. Estás descalificado. You're disqualified. Primer requisito importante. First important requirement. Entonces, mira lo importante que es esto. So look how important this is. Por eso dice la Biblia, grande es este misterio. That's why the Bible says that great is this mystery. Nosotros los varones, We men, fíjate que el Señor no nos habla de obediencia, notice that the Lord doesn't speak to us about pero obedience, es que a las mujeres Dios les tiene que hablar literalmente, but God needs to speak to the woman literally, porque a las mujeres les cuesta más trabajo escucharlo. because the woman, it costs them to hear it a little bit more. Bueno, eso lo digo yo. I say that at least. Pero nosotros los hombres But we men, la agarramos así más we fácil. grab hold onto it easier. Y sabemos And we know que si nosotros le mostramos a ellas que somos obedientes y sumisos, if we show them that we are obedient and submissive y que las amamos tanto, and that we love them so much,
Eso va a ayudar a nuestras esposas mucho. That's going to help our wives a lot. Vamos a ser un buen ejemplo We're going to be a good example para que ellas sean sumisas a nosotros, so they can be submissive to us, ¿cierto? right? ¿No? ¿No vamos a ser un buen ejemplo? We're not going to be a good example. Por eso Dios dice That's why God says que es nuestra obligación amarlas. that it is our obligation to love them. Ahora, ¿qué es lo que se opone a este diseño? What is it that opposes this design? Satanás, Satan, la carne. the flesh. Entonces, todo lo que Satanás quiere Everything that Satan wants, es exactamente it is exactly evitar to avoid que estos dos that requisitos, these two requirements, que estas dos reglas divinas no se cumplan. these two divine rules are not fulfilled. Porque al cumplir esas dos reglas divinas, Because to fulfill those two divine rules, Dios se ha glorificado. God has been glorified. Dios ha cumplido su propósito, God- ha logrado su propósito. God has fulfilled his purpose. Entonces, Satanás ha levantado todo un sistema So Satan has lifted up a whole system, y nos ha inyectado toda una cantidad de veneno and he has injected so much poison in us para que nunca hagamos esto. so that we can never do this. Entonces, la mujer todo el día le está So the diciendo, woman, every day he's telling her, no se deje, don't allow yourself, sea orgullosa, be proud, sea manipuladora, be manipulative sea controladora. and controlling. Yo creo que Satanás sabe la capacidad que las mujeres tienen de I manipulación think Satan knows the capacity that the women have for manipulation y ha usado ese don. and has al used máximo. that gift to the maximum. Las mujeres son profesionales para manipular, Women are professionals to manipulate. se las saben todas. They know everything. Manipulan, por ejemplo, ignorándonos. They manipulate, for example, ignoring us. ¿No? Tú ves que tu esposa te está ignorando When you mucho, see that your wife is ignoring you a lot, te está manipulando. they're manipulating you. Aún con la frialdad, Even with being cold, no le va a poner atención. oh, I'm not going to give him attention. No voy a contemplarlo, no voy a hacer las cosas. I'm not going to Voy a hacerme la boba. I'm going to be going to pretend I'm dumb. Manipulación. Manipulation. Las mujeres, Satanás ha hecho que las mujeres nos controlen Satan has done for the woman to be able to control us completamente. completely. O si no, con gritos y furiosas, Or if not, by screaming and being furious. que ya a nosotros nos da miedo y nos agachamos. And that we're now afraid and we lower ourselves. O aún hasta con el sexo. Or even with sex. Las mujeres saben. The women know. Esta noche ni se me arrime. Don't even get near me tonight. Y cuando nos quieren dar un premiecito, entonces When they want to give saben us a cómo prize hacerlo. and they know how to do it. Saben cómo They manipularlos know how to manipulate us para tener un control absoluto del to hombre. have an absolute control over men. Y entonces las mujeres se sienten, So the women, they feel, no nos dejamos, oh, we somos don't inteligentes, allow ourselves, we're intelligent, no somos bobas, we're not dumb. parecemos como las más We débiles, appear like the weakest, pero ahora la verdad, but in time, somos las que controlamos todo, tenemos el poder. we're the one that controls everything and we have the power. Pero ¿quién está ganando ahí? But who is gaining there? Satanás. Satan. Y las mujeres que se dejan usar así, And the women that allow themselves to be used that way, están siendo un instrumento valioso de Satanás. they're being a valuable instrument of Satan. Sacerdotisas. Priests. Igual los varones. And the same as men. Los With varones, Satanás los usa también. men. Satan uses them as well. Los usan con el machismo, He uses them with the tratando de imponer las cosas, trying to oppose things, haciendo las cosas a la manera de ellos, doing things in their own way, exigiendo, castigando, bueno, exceeding and punishing, con todas las formas que el hombre usa para no dejarse de las mujeres. and all the ways that the men use to Entonces not allow en themselves. realidad Satanás ha by hecho el women. matrimonio un campo de batalla. In reality, the Satan has made in a marriage a camp battle, Se pueden a ver, battlefield. es una guerra, If you realize it's a battle, es una batalla de quién gana. it's a battle on who wins. Ha convertido los hogares y los matrimonios en una campaña de guerra They have converted the marriages in a campaign of war, y a ver quién se la va a ganar. and to see who's going to win. Y lo peor es que casi siempre la ganan las And mujeres. the worst thing is that almost always women win. Nosotros somos los perdedores. We're the ones that lose. Pero al final todos somos los But at perdedores. the end, we all lose. Porque el que gana ahí es Satanás. But because the one that wins there is Satan. Entonces por eso el Señor dice, So that's what the Lord says.
en el versículo 33. in verse 33. Por lo demás, Nevertheless, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. let each one of you in particular so love his own wife as himself. Y la mujer respete a su marido. And let the wife see that she respects her Y es husband. otra norma divina And it's another divine norm, fundamental para un matrimonio feliz, fundamental for a happy marriage, para un matrimonio perfecto. for a perfect marriage. Respeto. Respect. Si no, ¿eso significa que el hombre no debe respetar a la mujer? Does that mean that the man should not respect the woman? No. No. Pero como Dios sabe la capacidad de manipuladora de la mujer y cómo la mujer es más débil para eso. Because God knows the capacity of the woman, how the woman is weaker for that. Entonces Dios le dice específicamente a la mujer, respete a su marido. God says specifically to the woman to respect their husband. Porque Dios le dice a la mujer, Because God says to the woman, a los ojos míos, in my own está eyes, diciendo Dios, God is saying, tu esposo me representa a mí. your wife represents me. Entonces, cuando tú te sometas a tu esposo, So when you submit yourself to your husband, tú te estás sometiendo a mí. you're submitting yourself to me. Cuando tú honras y respetas a tu marido, When you honor and respect your husband, tú me estás honrando y respetando a mí. you are honoring and Por eso respecting dice me. la palabra como al Señor, le dice a That's las why mujeres. the word of God says, as to the Lord, he says to the woman. Entonces no es cualquier cosa. So it's not just anything. Es algo que las mujeres pueden tomar livianitamente. It's not anything that the woman should take very lightly. Es algo muy serio. It's something very important, serious. Tal vez algunas hermanas dirán, no, pero yo no soy pecadora, yo vivo una vida bien, yo no mato, yo no robo. Maybe some women would say, I'm not a sinner. I live a good life. I don't steal. I don't kill. ¿Respetas a tu marido? Do you respect your husband? ¿Te sometes a tu Do marido? you submit yourself to your husband? Tú no sabes que tú puedes estar siendo mucho más pecadora que un asesino, que un ladrón, You don't que un know violador. that you're being more A los of ojos de of Dios. a sinner than a murderer, a stealer in the eyes of God, Y ni siquiera te arrepientes. and you don't even repent. Ni siquiera te mosqueas. You don't even twitch, Porque eso es tan importante para Dios. because that is so important for God. La mayoría de las The mujeres majority of the women en la carne, in the flesh, ¿qué es lo que más saben hacer what do they cuando se casan? what do they mostly know how to do when they get married? Cuando son novios, When they're dating, admiran tanto a su novio, tan divino. oh, how beautiful. Ah, es que es un caballero, He's just such a gentleman. tan romántico. So romantic. Todas las cualidades se los ven. They see all the qualities. Se casan They get married. y empiezan a verle los defectos que ni siquiera tienen. They start seeing the defects that they don't even have. Ya todo es malo, Now everything's bad. todos son críticas, Everything is criticized. todos son defectos. Everything is a defect. Y lo peor, And the worst thing is, en cambio los demás no, the rest it's not. pero el marido sí. But the Mario es lo husband peor que is. hay. The husband is the worst that Y they eso es have. lo que las mujeres hacen sentir a casi todos sus esposos. And that's what the women try make all their husbands feel. Es pisotearlos, It's to step all es over them. rebajarlos. It's to lower them. Pero los demás sí los exaltan But the rest, they do lift them up. y a veces los comparan. And sometimes they compare. Y eso es lo que la mujer mundana And that's what the worldly woman, hace en el matrimonio. they do in their marriage. ¿Qué matrimonio puede vivir así? What marriage can live that way? ¿Qué propósito de Dios se puede cumplir así? What purpose of God can be fulfilled that way? Por eso dice el Señor That's why the Lord says, en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 6. 1 Peter 3:6 Pone el ejemplo de Sara con Abraham. puts the example with Sarah with Abraham. Y dice que Sara obedecía a Abraham As Sarah obeyed Abraham, y le llamaba Señor. calling him Lord. ¿Cuántas esposas llaman a su esposo Señor? How many wives call their husbands Lord? Pero cuando yo llamo a Magda en la calle, Magda, And that's why when I call Magda in the house and I say, Magda, y Magda de pronto me contesta, ¿qué? and she answers what? Yo le digo, And Señor, I say, Lord, para recordarle. to remind her. ¿Por qué? Why? No es por la exaltación a uno, Not is for exalting es porque me. Dios dice It's because God says que ellas deben de vernos como al Señor. they should see us as to the Lord. Nosotros somos la representación del Señor. We are the ellas. representation of the Lord in them. Porque dice la Biblia Because the Bible says
que nosotros somos las cabezas that we are the heads de la mujer, of the woman, como Cristo as Christ es la cabeza de la is iglesia. the head of the church. Entonces, la mujer debe tomar a su marido como su cabeza. So the woman should take her husband as her head. ¿Cuántas mujeres realmente toman a su marido como su How many cabeza? women truly take their husbands as their heads? Las mujeres se ríen porque las pisotean, ¿cierto? The Antes women, de they verlos, laugh because they step all over us, right? los ven como las plantas los pies, They antes que verlos see como las cabezas. us as the bottom of their feet before they see us as heads. Estoy hablando de las mujeres del mundo, no I las was mujeres speaking cristianas. about the woman in the world, not the Christian woman. Pero las mujeres cristianas, But the Christian woman, en el diseño de Dios, in the design of God, para ser la novia al Cordero to be the bride of the Lamb y para vivir el matrimonio perfecto, and to live the perfect el marriage, matrimonio feliz, the happy marriage, el matrimonio diseñado por Dios. the marriage designed by God. Es la mujer que respeta, honra, It is the woman that respects, admira, valora honor, admires, and values a su marido porque es su cabeza. their husband because he's her head. Su marido es la persona en el mundo más importante porque representa a Cristo The en su husband is the casa. most important person in their lives because he represents Christ in Ni his own siquiera los home. hijos. Not even the children. El marido tiene que ser la persona más importante para la esposa. The husband has to be the most important person for the wife. Siéndolo así, Being that way, está honrando a Dios, they're honoring God. está glorificando a They're Jesús, glorifying Jesus. está funcionando en el diseño perfecto de It's Dios. working in the perfect design of God. Entonces, si Dios dice que el marido es la cabeza, If God says that the husband is the head, también significa autoridad. it also means authority. La mujer piensa por engaño, porque la mujer es engañada, The woman feels, because she's deceived, que someterse a su esposo that es submitting humillarse. herself to her husband is to humble herself. Entonces le dicen al marido, tú eres un machista porque quieres que yo me someta a ti. So they tell the husband that you're a male chauvinist. Pero el marido tampoco debe decirle a la mujer tienes que someterte, Because the husband should not tell the woman that she needs to ni exigirle a su esposa que se someta. she needs to submit herself, nor Por el expect for her contrario, to el marido submit. antes que exigirle a su esposa debe amarla. In contrary, before trying to tell her to submit to you, you need to love her. Imagínate, Imagine. hagamos una imaginación, Let's make an el imagination. matrimonio perfecto. The perfect marriage. Imagínate tu esposa bien humilde contigo, Imagine your wife very humble with you, bien sumisa, very submissive, bien mansa, very tender, que no te esté criticando, that is not criticizing you, no te esté juzgando, nor judging no esté you, viendo todos tus or defectos, seeing all your defects, que te respete, to respect you que te honre, que te valore, and honor and values que you, tú seas la persona más importante and para that you're ella. the most important person for her. ¿Ah? Huh? ¿Puedes pedir algo más? Can you ask for anything else? Ahora imagínate tú, mujer, Now con un imagine esposo you, woman with a husband que te ame, that loves you, te cuide, takes care of you, te supla todo, supplies everything, te esté pendiente de ti en todo, is in top of you que for quiera darte everything, lo mejor, and wants to give you the que te best, trate como una princesa, that treats you like a princess, que esté dispuesto a dar la vida por ti, that is willing to give his life for que te her, respete, and respects you, que te dé todos los gustos que pueda y que sean dentro del orden de Dios. that gives you all the pleasures that he can and under the order of God. ¿Te imaginas ese matrimonio? Do you imagine that marriage? ¿Puedes imaginarte en un segundo Can you imagine at least for 1 second lo que sería eso? what that would be like? ¿Habrá felicidad ahí o no? Would there be happiness there or not? ¿Habrá poder de Dios ahí o Would there no? be power of God there or not? ¿Será un pedacito del cielo en la Is tierra o it a no? little piece of heaven on earth? Yo creo que sí. I think so. Y eso es exactamente lo que Satanás no quiere. And that is exactly what Satan does not want. Satanás nos quiere arruinar todo. Satan wants to ruin everything Porque Satanás sabe que ahí donde está el poder de because Dios. he knows that's where the power of God is. Ahí donde está el poder de la iglesia. And that's where the power of the church is. Por eso dice la Biblia That's what the Bible que es says. un misterio grande. That is a great mystery. Porque así como el hombre, la mujer tiene la misma naturaleza que el hombre, nosotros tenemos que tener la misma naturaleza de Dios. We need to have the same nature of God. Y ese es Cristo, ¿no? And then is Christ or not? ¿Ese no es Cristo? Is that not Christ? ¿Cristo no es humilde?
Is Christ not humble? ¿Cristo no es manso? He's not tender? ¿Cristo no es respetuoso? Is he not respectful? Eso no es. Cristo no nos ama y da su vida por nosotros. Does Christ not love us and give his life for us? ¿Será eso algo diferente a Cristo mismo? Is that something different than Christ himself? El matrimonio es la figura donde sea Cristo expresado plenamente The marriage is how Christ por is medio del hombre y la expressed mujer. completely through men and women. Pero Satanás ha engañado But Satan has deceived para que nosotros no veamos eso como algo malo so that we can see that as something wrong y lo critiquemos and we criticize y it no nos dejemos. and we don't allow ourselves. ¿Te das cuenta? Do you realize? ¿Puedes verlo? Can you see it? ¿Puedes ver dónde Satanás nos tiene Can you see where Satan has us? o dónde el Señor nos quiere llevar? Or where the Lord wants to take us? Pero eso depende de nosotros. That depends on us. ¿Realmente queremos a Jesús o Do no? we truly want Jesus or not? Ahora, tus amigas y tus amigos podrán decirte, uy, qué boba. Your friends can say to you, oh, how dumb are you? Entonces, escoge tú, So you choose, dale gusto a tus amigas please your y friends, rechaza a Dios. and reject God. Escoge tú no ser rechazado por tus amigotes Choose for you not to be rejected by your friends y deshonra a Dios. and dishonor God. Es tu decisión. It is your decision. ¿A quién quieres glorificar? Who do you want to glorify? ¿A quién quieres vivir? Who do you want to live? Es nuestra decisión. It is our decision. Entonces el matrimonio es algo precioso. So marriage is something precious. Es el reto más elevado que el ser humano puede tener. Y es el estatus más glorioso que podemos experimentar. Challenge that we can have, and it is the most glorious thing that we can experience. La única manera como el ser humano, The only way how the human being, tocándonos en este cuerpo, touching ourselves with this body, pudiéramos tocar la gloria de Dios en la tierra, we can touch the glory of God on earth. eso es un matrimonio perfecto. It's in a perfect marriage. ¿Y es posible? And it is possible. Es posible. Yes, it is possible. Si estamos llenos de Cristo, If we are filled with Christ, si amamos a Dios, if we love God, si tenemos la naturaleza de if Dios, we have the nature of God, y si no caemos en la mentira de Satanás, and if we don't fall in the lies of the si enemy, rechazamos y aborrecemos todas las mentiras de if we Satanás, reject and rebuke all the lies si of the enemy, verdaderamente nos arrepentimos, and if we truly repent nos humillamos delante de and Dios humble ourselves before God, y podemos decir como dijo Pablo, and we can say as Paul said, lo doy todo eso por basura I put it all as a loss para ganar a Cristo. to gain Christ. Es algo hermoso, It is something beautiful. es un complemento perfecto. It is a perfect complement. Al final, At the end, tanto el hombre como la mujer just as men and women, terminan totalmente sometidos el uno al otro. they end up completely submitted to one another. Y tanto la mujer como el hombre And just as the woman with men, terminan amándose they end up loving each other plenamente con el amor de completely Dios. with the love of God. ¿Podremos pedir algo más? Can we see anything else? Terminan respetándose, They end up respecting each valorándose, other, valuing each apreciándose. other, appreciating each other. Hermanos, Brothers, ¿cómo podemos hablar de Jesús? how can we speak of Por Jesus? eso es que hay tanta religión hoy That's en why día. there's so many religions today. ¿Cómo podemos hablar del Evangelio How can we speak about the gospel cuando nuestros matrimonios son un fracaso? when our marriages is a failure? Cuando aún nosotros mismos estamos hablando mal del matrimonio. When we are even speaking bad of marriage? ¿Cómo podemos pensar que Dios nos puede usar? How can we think that God could use us? Que pueda una verdadera edificación, There un could be a propósito true eterno. edification and an eternal purpose Si nuestra casa es un desastre. if our house is a disaster. ¿Cómo podemos pensar que somos un poco espirituales How can we think that we're a little bit spiritual si nuestro matrimonio es una cosa horrible? if our marriage is something horrible? Oramos para que el Señor nos permita verlo We pray so the Lord can allow us to see it, y que podamos ver las riquezas de esto, and we can see de the este riches misterio, of this mystery que podamos ver las bondades de este misterio and everything of this y que podamos mystery ver el amor de Dios para con nosotros, and the love of God for us. porque esto no es una doctrina, Because this is not a doctrine. eso es un misterio grande, This is a great mystery, profundo, profound, hermoso, beautiful, glorioso, glorious,
que podamos verlo, that we can see it, que podamos anhelarlo and that we can desire it, y que podamos ser dignos and we can be worthy de ser instrumentos de to Dios. be instruments of God. Hermanos, Brothers, ¿qué testimonio estamos dando what testimony are we giving a nuestros propios hijos, to our own children, en nuestra propia casa? in our own home? Y después traemos a los hijos a la iglesia And then we bring our children to the church, y les hablamos de Dios, and we speak to them about God. cuando lo que están viendo en la casa es a la serpiente That- en vivo y en directo. What they're seeing at home is the serpent live and direct. Necesitamos We need pedirle a Dios to ask God que de verdad, that for real, que nos deje ver, for Him to allow us to see, que nos humillemos, for us to humble ourselves, porque todo lo podemos en Cristo. because we can do all things in Christ. Si Dios nos dio estas normas y If- este propósito es porque todo es posible en Él. If He gave us these norms and this purpose, it's because everything is possible in Him. Yo lo creo. I believe it. No depende de tu mujer, It doesn't depend on your woman. no depende de tu It marido. doesn't depend on your husband. Empieza tú. You start. Empieza tú a tomar esto en serio You start to take this serious. y vas a ver la gloria de And you're Dios. going to see the glory of God. Y vamos a hacer que Dios pueda hacer grandes cosas And we're going to allow that God can do great things a través de nosotros through us. y que pueda hacer grandes And cosas He can do great things a través de la iglesia. through the church.